Vale. Noches a todos, bienvenidos a este volumen 2 de Un mundo de emergencias y proyectos de comunicación radial. Desde Hack Madrid os- os vamos a comentar los futuros eventos que vamos a tener, que son, empezamos por el de hoy, que ya os he comentado que es un mundo en emergencias. El ponente es un gran compañero de esta comunidad Hack Madrid y también un gran amigo personal, gran conocedor de estos temas, que sigue con el primer volumen que nos dio Óscar Maqueda. Vale, el día 21, es decir, mañana, tenemos un online con la comunidad Hack Barcelona, tanto por 127, punto de almacenamiento y acceso seguro con Raspberry Pi 4, que nos la presenta Rubén. El 23, Back to the Future, Aprende Git, con Elena Mateos. El día 25, Buscando personas desaparecidas usando OSINT, con Jorge Coronado, con Webset. Y el 1, Cómo evitar la parálisis por análisis, con el gran José Manuel Díaz Caneja. Y el 2, lo que tanto nos gusta a todos, que es un Hackeando Cañas Online. Bueno, veis que tenemos bastantes eventos. Como diría el compañero de Hack Madrid Caneda, vamos a tener que tirar un poquito de Monster, pero los ponentes que vamos a tener, todos ellos son muy buenos y los temas son también de bastante interés. No me voy a liar mucho más y aquí vamos a tener ahora al compañero Alex, que nos va a hablar va a continuar este volumen que hicimos sobre un mundo en emergencias, cuando se nos cae todo el sistema de Internet y demás, cómo puede continuar. Presentarlo es casi una epopeya si tenemos que decir cosas de él, pero bueno, vais a ver que además de radioaficionado, es una persona muy implicada en todos los ámbitos de la ciberseguridad, tanto sea a nivel de SOC, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar que sea el propio Alex quien ya introduzca en el tema. Muchas gracias, Alex, por estar aquí y hablarnos de este tema que consideramos bastante oportuno en los tiempos que corren y más con las catástrofes que se nos pueden llegar a avecinar en próximos tiempos. Bienvenido y aquí tienes tu escenario. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que lo primero, agradecer a Hack Madrid, agradecerte a ti personalmente, bueno, que hayáis querido contar conmigo para este evento y para continuar, bueno, una charla que fue muy buena de un gran amigo, que es Óscar Maqueda, que ya nos introdujo un poco en el tema de las telecomunicaciones y las emergencias. Y bueno, yo lo que voy a hacer es un poco continuar esa estela y espero poder estar al nivel de mi gran amigo Óscar. Y bueno, contaros otra serie de puntos que, bueno, quizás por la extensión no se pudo ver en la anterior, así que también daros un punto de vista distinto para que podáis hacer. Y además, con un proyecto que creo que puede ser de vuestro interés porque hasta podéis participar y mejorarlo. Para que los que no me conozcáis, bueno, así muy rápidamente, para que sepáis un poco quién soy Alejandro Aliaga Casanova, llevo muchísimos años trabajando en temas de seguridad, de TI. Aparte de todo eso, pues bueno, también soy radioaficionado, soy Ecoalfa 5 Hotel Juliet S-Ray, pertenezco a la red de emergencias REMER
como 46 Tango 01, y además también pertenezco al grupo de ENCOM de España, de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y también, junto con unos amigos, pues participo en el Radio Club Errante, un radioclub donde, bueno, nos juntamos una serie de amigos para cacharrear, que es lo que nos gusta, con nuevas tecnologías y con experimentos como los que os voy a traer hoy aquí y que espero que sean de vuestro interés. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Pues bueno, lo primero vamos a ver el mundo de las emergencias. Vamos a entender un poquito qué sucede cuando hay una emergencia, qué sucede cuando hay una catástrofe. Hablaremos en concreto de un proyecto llamado AREN, un proyecto que tiene mucho que ver para dar respuesta en comunicaciones frente a emergencias. Veremos también una serie de casos de uso, veremos la parte de despliegue de software, veremos también qué hardware es el que necesitamos para poder desplegar este tipo de proyectos. Veremos algunos ejemplos de un despliegue táctico y luego pasaremos a hablar de otra serie de capacidades que tenemos los radioaficionados y que pueden ayudar en una situación de emergencia donde quizás las comunicaciones puedan verse afectadas, ya sea bien por una saturación de las mismas o porque hay una afectación total, aunque hoy en día eso es bastante complicado porque existen muchísimos sistemas redundantes. Pero aún así, veremos cuáles son las alternativas con las que contamos. Y luego, para finalizar, haremos un pequeño guiño a cómo creemos o cómo pensamos o cómo pienso más o menos que puede ser el futuro de las comunicaciones en emergencias, ¿vale? Vamos a ver una serie de ejemplos, vamos a ver un poco casos reales de implementaciones y también os voy a intentar picar lo suficiente para que veamos si sois capaces de colaborar y aportar vuestro granito de arena en este tema. Así que sin más dilación, pues vamos allá. Bueno, dentro de una emergencia, las telecomunicaciones se suelen ver afectadas. Eso creo que todo el mundo lo sabemos. Al final, por ejemplo, en el caso de un desastre natural, pues que tienen un poder descomunal y que golpea sin miramiento aquella zona en la cual tiene cabida este desastre natural, las redes de telecomunicaciones son afectadas por igual. Al igual que se destrozan las casas en un tsunami o que en un terremoto, pues las ubicaciones donde existen instalaciones de telecomunicaciones pueden verse afectadas. Y esto, cuando pasa, cuando ocurre una catástrofe, habitualmente pues estos sistemas les pueden pasar dos cosas. Una, o que se puedan ver afectados totalmente, es decir, una afectación total por este desastre natural, o simplemente se puedan ver saturados. Y esto es debido a que vivimos en una sociedad en la que necesitamos estar conectados, en la que necesitamos estar comunicados, y creo que ahora más que nunca lo hemos vivido y lo entendemos perfectamente, porque ante esta situación de pandemia, pues nos hemos dado cuenta que necesitamos, o que las telecomunicaciones eran aquello que nos mantenía unidos al resto del mundo, a las personas queridas y a todas esas cosas que tenemos incluso hasta para trabajar. Por lo tanto, cuando ocurre una emergencia, lo primero que va a pasar, lo primero que va a suceder es que queramos comunicar a nuestros seres más cercanos, oye, que estamos bien, que no nos ha pasado nada, y esto si lo multiplicamos por miles y miles de personas, pues las redes que están dimensionadas para hacer un uso determinado en una situación muy concreta, pues sobreesfuerzo que tienen que hacer, pues puede provocar un uso no adecuado, puede provocar una saturación de las mismas y, por tanto, se puede ver afectado los sistemas de comunicación. También, por otro lado, y esto yo creo que ahora se entiende mucho mejor, cada vez existe una mayor demanda de capacidades de transmisión de audio y vídeo. Al final, ya no nos bastan esos mensajes de texto, no nos bastan lo que empezamos a manejar como los SMS. Ahora ya estamos demandando pues, el poder transmitir imágenes en tiempo real y audio en tiempo real. Y esto también le pasa a los intervinientes en una emergencia. Hasta ahora, las agencias que trabajan en una emergencia, pues bueno, utilizaban sistemas PMR de comunicaciones con los cuales se comunicaban solamente de voz. Pero con la evolución de las tecnologías y con un poco la evolución de toda la sociedad que tenemos ahora mismo, también ha habido una demanda de transmisión de audio y de vídeo y sobre todo de datos en tiempo real, porque al final hay que entender que cuanta más información tengamos y se pueda transmitir desde el lugar de la emergencia, las personas que están en el puesto de mando avanzado o las personas que tienen que tomar decisiones, cuanta más información reciban y esa información sea más fidedigna y de mejor calidad, pues evidentemente las decisiones que se puedan tener que tomar, que son decisiones clave, pues van a ser mucho más acertadas.
A esto hay que sumarle, y ya lo comentaba Óscar en la charla anterior, que existen muchísimos sistemas de telecomunicaciones. De hecho, cada una de las agencias que intervienen en una emergencia, pues no todas utilizan los mismos sistemas, no todas van a utilizar los mismos sistemas de comunicaciones, las mismas tecnologías, y por tanto lo que hay que hacer es empezar a pensar en que es necesario que exista una interoperabilidad de todos los intervinientes. Y eso es clave para poder hacer que se puedan tomar decisiones. Eh, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de ser voluntario de Cruz Roja, he tenido la suerte de ser voluntario de Protección Civil y he vivido estas situaciones en las que es fundamental el que todos los implicados en una emergencia se puedan coordinar entre sí para tomar decisiones. Y a veces se hace muy difícil porque, aunque la tecnología lo permite, los sistemas no están preparados o no se ha pensado en trabajar en este sentido. Así que iremos viendo un poco cómo dar respuesta a estas necesidades que se plantean ante una emergencia. Y hablaremos en el caso de los radioaficionados. ¿Vale? Los radioaficionados, en este caso, tenemos algo importante que decir al respecto. Y es que desde siempre los radioaficionados hemos participado echando una mano y ayudando en catástrofes naturales. Siempre se ha prestado un gran servicio a la colectividad aportando pues, aquello que tenemos, y es nuestros equipos de radio, nuestros conocimientos en telecomunicaciones y en redes de comunicaciones de todo tipo, no solamente la parte radio, y por tanto aquí podéis ver una serie de ejemplos de participaciones que hemos tenido los radioaficionados, desde el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, terremotos en Chile, en China, Haití, etcétera, ¿vale? Al final, lo que tenemos que ver es que la figura del radioaficionado que quizás no la tenemos clara del todo y solamente tenemos esa vieja imagen de una persona mayor encerrada en un cuarto con muchas emisoras y hablando, pero sí que es verdad que tenemos que entender que todo eso ha evolucionado y que los radioaficionados constituyen un recurso potencial nacional e internacional en materia de telecomunicaciones. Son gente con muchos conocimientos en electrónica, con muchos conocimientos en telecomunicaciones y que están para servir a los intereses públicos, es decir, que estamos para ayudar, para servir, ¿vale? Y eso es una vocación de servicio innata que tenemos todos los radioaficionados y por tanto puede ser utilizada y de ahí van a salir iniciativas como las que vamos a ver ahora mismo. Al final, ¿qué recursos tenemos los radioaficionados? Bueno, pues tenemos por un lado comunicaciones analógicas, las radios de VHF y UHF que conocemos, los típicos walkie-talkies y las emisoras. También tenemos comunicaciones de mayor largo alcance, que son las comunicaciones en HF, que ya los estuvo comentando Óscar en la anterior charla, ¿vale? Esto nos permite en comunicaciones de HF, pues bueno, alcanzar distancias prácticamente de casi todo el planeta mediante la reflexión de las ondas en la ionosfera. ¿Vale? Sin entrar en el detalle técnico, pues entenderemos un poco que los sistemas de VHF y UHF tienen unas limitaciones teóricas por el tipo de frecuencias que se usan. En HF tendremos la posibilidad de poder transmitir hacia gran parte del mundo, pero estaremos siempre condicionados por la situación de la ionosfera. ¿Vale? Aparte de las comunicaciones analógicas, los radioaficionados nos hemos ido adaptando a los tiempos actuales y hemos empezado también a modificar nuestras comunicaciones hacia modos digitales. Hemos incorporado sistemas de posicionamiento en tiempo real, como el APRS, hemos empezado a utilizar sistemas de mensajería a muy larga distancia en HF, hemos empezado a utilizar sistemas de trunking digital, como el DMR, como sistemas de Tetra en DMO, muy similares a un IDR, que puedan tener fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con sus sistemas Tetrapol, ¿vale? Pero también, por otro lado, hemos adaptado todo ese conocimiento de Internet, todo ese conocimiento de las redes de datos para realizar comunicaciones en 2,4 y 5 GHz, porque, aunque lo veremos más tarde, ya os adelanto dos puntos que son fundamentales en toda esta historia. Y es que cuando se empezó a crear Internet, los radioaficionados tuvimos la suerte de que uno de esos miembros que estaban en esos comités diseñando lo que ahora conocemos como Internet era radioaficionado y por tanto cuando se empezó a hacer el direccionamiento IP de Internet se reservó la red 44/8
para los radioaficionados. Y desde entonces, esa red, esa barra 8, nos pertenece a los radioaficionados. Luego, por otro lado, aunque nuestras wifi normales trabajen en 2,4 y en 5 GHz, los radioaficionados, dentro de nuestras atribuciones de frecuencias que tenemos disponibles para poder operar, tenemos pequeños segmentos muy cercanos a esos 2,4 y 5 GHz que nos permiten transmitir también datos, con lo cual estamos fuera del segmento, digamos, de uso público, tenemos un segmento reservado para nosotros. Y aquí lo que hemos hecho es, pues bueno, adaptarnos a esos nuevos tiempos, como decía, para montar sistemas de voz sobre IP, para montar sistemas de televisión analógicos y digitales, o incluso sistemas de comunicaciones por satélite, dado que tenemos incluso hasta un satélite geoestacionario. Y ahora, sabiendo todas las posibilidades que tenemos, ¿cómo podemos adaptar todo esto al mundo de las emergencias? ¿Cómo podemos ser un instrumento que pueda ayudar en caso de una emergencia? Porque los radioaficionados tenemos esa capacidad de servir como ese instrumento de colaboración para prestar apoyo cuando se nos requiera. Y por tanto, aquí nace un proyecto que se llama AREN, que viene de las siglas de Amateur Radio Emergency Data Network, que al fin y al cabo es una red de datos preparada para subsistir en una emergencia, ¿vale? Viene más allá de un proyecto de hace muchos años que se llama HSMMN, que es High Speed Multimedia Network, ¿vale? Que empezó a trabajarse con unos routers que todos conocemos, esos WRT54G, esos routers grises, ¿vale? Por tanto, quedémonos con un dato que es importante y es que, como hemos dicho ya, el radioaficionado es un recurso útil que puede aportar sus conocimientos en una emergencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el radioaficionado es una persona cualificada que tiene muchos conocimientos y muy diversos, ¿vale? Tiene conocimientos en electrónica, porque tradicionalmente el radioaficionado se construía sus radios y las operaba. Tiene conocimientos en telecomunicaciones, aunque no todo el mundo sea ingeniero de telecomunicaciones, pero para poder operar unas radios, para poder hacer esos enlaces, al final vas aprendiendo, vas leyendo y tienen amplios conocimientos en telecomunicaciones y poco a poco se han unido también muchísimas personas con conocimientos en redes e informática. Quitémonos ya esa imagen de ese radioaficionado antiguo en una radio o simplemente que los radioaficionados son solamente personas muy mayores, que las hay y con muy buenos conocimientos, pero también la gente joven está entrando muy fuerte en el mundo de la radioafición y aportando todos sus conocimientos. Tenemos desde aplicaciones programadas por nosotros mismos, repositorios en GitHub, bot de Telegram, pasarelas entre distintos sistemas. Al final hemos cogido lo mejor de todos los mundos para montar redes de comunicaciones, que es un poco lo que nos gusta a nosotros. Y por tanto, si nos vamos al plano de la emergencia, bueno, sí que si estamos acostumbrados que en el trabajo normalmente solemos utilizar nuestros dispositivos móviles, nuestros tablets, ordenadores, ¿vale? Cuando sucede una emergencia y tenemos esta necesidad de comunicarnos y de comunicar a los nuestros que estamos bien, pues lo que haremos será llevarnos esos dispositivos a la emergencia, al lugar de la emergencia, para tratar de conectarnos. Y eso se ha visto en terremotos como los que comentaba anteriormente, que la gente va buscando esos puntos de acceso wifi o esas conexiones, bueno, pues para acceder a la información por un lado y por otro lado también pues para comunicar a los suyos que están bien. A partir de aquí, yo creo que conocemos todos el concepto de Bring Your Own Device, que se utiliza a nivel empresarial, pero podríamos acuñar un concepto un poco más adaptado al tema de las emergencias, que sería el Bring Your Own Device to the Disaster. Y es que la gente querrá tener en la emergencia, pues bueno, esos dispositivos para conectarse. Si ya nos pasa hoy en día que lo queremos transmitir todo en directo, pues en una emergencia esto también va a suceder. Y por tanto, esto significa que va a hacer falta mayor ancho de banda y acceso a una serie de servicios. También esto va a producir que como consume la información y como accede a la información la ciudadanía, haga necesario el disponer de redes IP, de redes a las que se puedan conectar estos dispositivos. Por lo tanto, aquí es donde entra un concepto en el que los radioaficionados hemos empezado a trabajar, que es el despliegue de lo que se llaman IENs, las Instant Emergency Networks, ¿vale? Al final, lo que se busca es tener la capacidad de desplegar una red en muy poco tiempo, una red ad hoc, ¿vale? Una red portable que sea rápida
que se pueda desplegar en cuestión de minutos y que además sea interoperable con el resto de sistemas, ¿vale? Y eso es un poco lo que el proyecto este que os estoy contando quiere llevar a cabo. El proyecto AREN, por tanto, lo que trata de hacer es brindar un medio por el que transmitir información de alta velocidad. ¿Vale? Decíamos que queríamos transmitir datos y voz y vídeo en tiempo real, por tanto, pues vamos a utilizar algo que sea muy estándar, algo tan estándar como las redes TCP/IP. Y por tanto, como tenemos por un lado también la posibilidad de transmitir en 2,3 y 5 GHz, como comentábamos anteriormente, pues aprovechemos esas capacidades para montar nuestra propia red. Y ahí es donde nace este proyecto. Al final, con un proyecto de estas características, lo que se busca es que el radioaficionado sea capaz de instalar un nodo de red con muy poco esfuerzo, que no siempre tenga unos grandes conocimientos para desplegarlo, que sea, como yo suelo decir, automágico, es decir, conectar y listo, ¿vale? Que la red se configure automáticamente, que no haya que tener conocimientos de routing, de protocolos de enrutamiento dinámico, etc. Ese tipo de cosas que pueden estar solamente al alcance de unos pocos y que además el dispositivo que vayamos a utilizar para hacer este tipo de redes, bueno, que sea un equipamiento comercial, que sea confiable y que evidentemente no tenga un costo muy alto. Y todo esto que sea fácil de integrar y de definir estándares para comunicarnos con otro tipo de sistemas y redes. Eso son las premisas con las que partimos para este tipo de proyectos. Pues vamos a ver un poco cómo llevarlo a cabo. Al final, tenemos por un lado la posibilidad de desplegar en muy poco tiempo con equipos preconfigurados esas redes. De hecho, nosotros, las pruebas que hemos hecho hasta ahora, somos capaces de desplegar una red completa en cuestión de 15 minutos aproximadamente, ¿vale? Ahora veréis ejemplos de despliegues. Luego, al final, tener la capacidad de transmitir con megabits por segundo, ¿vale? Con una velocidad muy, muy grande, porque transmitir datos en VHF, UHF o incluso HF a megabits por segundo es algo muy complejo y que requiere de muchísimo ancho de banda. Pero sin embargo, con el Wi-Fi, con canales de 20 MHz, pues podemos hacer estas cosas porque tenemos esa reserva del espectro para nosotros. Al final, si construimos una autopista en la que se trabaja sobre TCP/IP, pues podremos desplegar servicios por encima. Algo así como tener nuestra propia Internet ad hoc, donde podamos desplegar servicios de voz IP, servidores de almacenamiento con servidores de fichero, servidores de vídeo en tiempo real, cámaras de circuito cerrado de televisión y además podríamos en un hipotético caso dar salida a Internet por diferentes nodos. ¿Vale? Si la red tiene 4 o 5 puertas de salida hacia Internet, 4 o 5 gateways, porque en algún sitio sí que se puede salir a Internet. Esta red, que es una red mallada, permitirá elegir ese gateway para salir hacia Internet, ¿vale? Y también los radioaficionados, evidentemente, tratamos de modernizarnos y de acceder incluso hasta equipamiento VSAT, ¿vale? De hecho, los grupos de emergencias en el que yo pertenezco, hemos estado trabajando en disponer de ese equipamiento satélite para conectar nuestra red mallada, nuestra red MES, a un satélite que nos proporcione esa salida a Internet para conectarnos con otros puntos o simplemente transmitir información. Todo esto hay que darle una serie de formas. Al final tenemos 3 capas para construir esta red. Una capa en la que vamos a tener un equipamiento hardware que tiene que seguir estas premisas, tener un coste alrededor de unos 100 euros, ¿vale? Un coste económico, una usabilidad muy alta, que no se requieran unos skills muy altos en networking, que tenga una gran compatibilidad con un gran número de fabricantes, es decir, que no estemos cerrados solamente a una marca, sino que sea lo más compatible con muchísimos vendors, ¿vale? Y al final, por detrás, con todo este hardware, lo que vamos a construir es una infraestructura, ¿vale? Una infraestructura que tendrá una red de backbone, una red principal con enlaces de alta capacidad a larga distancia. Estaremos hablando de enlaces Wi-Fi de kilómetros, ¿vale? Enlaces de relay para enlaces más cortos, ¿vale? Con una capacidad media y una distancia un poco más corta, ¿vale? Pensemos que, por ejemplo, en los enlaces punto a punto que estamos haciendo o punto multipunto, pues en muchos casos necesitaremos de visión directa. Y luego la parte del endpoint, la parte del propio usuario, donde tendremos redes ad hoc justo en el teatro de operaciones, donde estemos dando respuesta
a esa emergencia y que podemos tener desde una red aislada, una red ad hoc aislada que no esté conectada con el resto de redes, ¿vale? Desplegándola mediante una serie de maletas tácticas que tenemos preparadas o conectándola con ese backbone o con esas otras partes de la red, ya sea mediante enlaces punto a punto o ya sea mediante otro tipo de enlaces, ya más bien satélites o cualquier otra tecnología que se pueda utilizar. Y por encima de todo eso, lo que vamos a poner son una serie de capas de servicios, ¿vale? De lo que vamos a poder ofrecer. A partir de aquí podemos ofrecer cosas muy diversas, sistemas de radio sobre IP, ¿vale? De hecho, los radioaficionados tenemos una red mundial de repetidores interconectados entre sí por Internet, de forma que yo puedo estar en Valencia, que es desde donde estoy hablando ahora mismo, en España, en Valencia, eh, y a través de un nodo que yo tenga en mi casa, de un hotspot, me estoy conectando a un servidor que lanza la señal a todos los repetidores que están en todo el mundo. Y eso se hace a través de redes IP. Pero cogiendo ese concepto de esta red mundial que se llama Brandmeister, la podemos hacer también bueno, a una escala muchísimo menor en ese teatro de operaciones de la emergencia. Y es que podemos desplegar pequeños access points que actuarían como pequeños mini repetidores, ¿vale? Y que nosotros podemos utilizarlos para comunicar por radio todos esos puntos dentro de esa red mallada que estamos construyendo, ¿vale? Y también, como decíamos, en algún punto, si tuviésemos esa salida a Internet o esa salida hacia por satélite o mediante otro tipo de conectividad, conectarla directamente con esta red mundial de repetidores para, bueno, pues conectar dos zonas que por la razón que sea, en esta emergencia se puedan haber visto afectadas. También, dado que tenemos una infraestructura IP, se pueden desplegar comunicaciones de voz sobre IP, se puede montar incluso una PBX interna con Asterix y como veremos más adelante, los radioaficionados le damos una vuelta a todo, nos gusta interconectarlo todo y también podemos conectar esos teléfonos SIP, esos teléfonos de voz IP, con los equipos de radio. Entonces, al final buscamos la interoperabilidad que comentábamos hace unos minutos en el slide anterior. ¿Vale? Luego, también, pues, teniendo ese ancho de banda como el que tenemos, pues vamos a poder poner cámaras de videovigilancia para casos de uso tan concretos como vigilar el crecimiento que pueda tener en un momento dado bueno, el cauce de un río, por ejemplo, eso sería un claro ejemplo, o simplemente pues, el control del aforo de una zona o el seguimiento de un incendio, ¿vale? Podremos posicionar una cámara y transmitir en tiempo real. De hecho, hay ejemplos de cómo en California estas redes que están montadas sirvieron de sistema de monitorización para los incendios que se produjeron en aquella zona. Es decir, los radioaficionados en sus torres en los montes tenían una serie de cámaras que estaban monitorizando el alrededor. Entonces, cuando se produjo un incendio, pues a través de este streaming se pudo conectar con los servicios de extinción de incendios para que en el puesto de mando avanzado utilizasen esas imágenes para la toma de decisiones, ¿vale? Se apoyaban en la información que tenían de sus brigadas forestales, más en la información de vídeo en tiempo real que le proporcionaban los radioaficionados. Y luego, evidentemente, pues vamos a poder tener desde servidores de ficheros para intercambiar información, servidores de chat por escrito, servidores de envío de correo electrónico a través de HF, que lo veremos más adelante, mapas, correo electrónico, es decir, una serie de servicios bastante interesantes que vamos a poder montar sobre estas capas. Al final, otro de los requisitos importantes para este proyecto es disponer de una gran variedad de hardware que podamos utilizar. El firmware que utiliza este proyecto está basado en OpenWRT, por tanto, existe una gran compatibilidad con fabricantes de dispositivos inalámbricos, como es el caso de TP-Link, como es el caso de Ubiquiti, como es el caso de MikroTik o de HelloNet. Y en la página del proyecto existe una matriz que nos va a decir si se puede utilizar este hardware para convertirlo en un nodo. Cada uno de estos dispositivos pues, tiene una serie de características que van a servir, evidentemente, para cada una de esas partes de la red, ¿vale? Esos enlaces punto a punto, esos enlaces punto multipunto que comentábamos antes, o esas redes ad hoc malladas en el teatro de operaciones. Al final, la idea que subyace de todo este proyecto es disponer de una autopista por la que pueda correr la información necesaria y dotar de una red
que se pueda brindar a los intervinientes para ayudarles en la toma de decisiones o para ayudarles en la remediación de una emergencia. Sin sustituir nada, simplemente como un complemento más a las redes que puedan llevar estas agencias de intervinientes. Ahora que conocemos de forma resumida, porque evidentemente cubrir todos los puntos de este proyecto podría estar aquí hablando como 3 horas, así que intentar resumirlo un poco, vamos a ver algunos casos de uso de cómo aplicar, ¿vale?, este tipo de redes en una emergencia. El primer caso, por ejemplo, imaginemos en un momento dado que en una emergencia determinada, pues hay diferentes agencias que tienen que coordinarse entre sí. Al final, desplegar una red IP puede ser interesante para el intercambio de información. Pues para desplegarla puede ser algo tan sencillo como utilizar un micro router como el que tenéis aquí, el GLINet, el AR150, que tiene un coste muy reducido, unos 30 euros aproximadamente, y que se pueden desplegar como pequeñas semillitas, ¿vale? Y además alimentar con una batería externa, eh, una power bank, y esto iría creando una red inalámbrica. Tiene un puerto Ethernet al que puedes conectar un portátil, entonces pues cada una de las personas responsables de esas agencias intervinientes se le puede dotar de un router como estos para que se conecten a una red IP compartida para acceder a esos servicios que están en el top de la red, de servicios de chat, de mensajería, de intercambio de ficheros o de imágenes que puedan ayudarles para intercambiar esa información que les ayude en la toma de decisiones. Luego, por ejemplo, ya os he comentado que en mi caso he sido voluntario de Cruz Roja y normalmente en Cruz Roja se suele hacer una serie de preventivos cuando hay un evento de gran afluencia de público. En este caso, vamos a hablar de un ejemplo de San Juan, de la noche de San Juan en Valencia, donde, como podréis imaginar, pues en la playa se dan cita miles y miles de personas y las actuaciones que realiza Cruz Roja pues son muchísimas durante toda la noche, atendiendo pues cortes, atendiendo quemazos, intoxicaciones etílicas, etcétera, etcétera. Las comunicaciones de radio son la forma de coordinar todos los recursos que están interviniendo, ¿vale? Tanto por parte, en este caso, de la propia Cruz Roja, como también de otras agencias que participan, ya sea Protección Civil, ya sea la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, que todos están velando por la seguridad de todas esas personas que se dan cita en el evento. Aquí, y esto es un ejemplo de el 2010, cómo sin tener los medios de un proyecto como este, creando dos islas separadas que estaban por un par de kilómetros. Una era el puesto de mando avanzado desde el cual se toman las decisiones con un centro móvil de coordinación, un vehículo de comunicaciones, ¿vale? Que estaba junto al resto de vehículos de comunicaciones del resto de intervinientes, ¿vale? En un vehículo tipo camión para hacer reuniones con el resto de intervinientes y con los responsables, que es el BECA, ¿vale? Que es un vehículo del Ayuntamiento de Valencia. En ese vehículo, pues, habían un representante de Policía Local, un representante de Protección Civil, un representante de Cruz Roja, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que por radio, utilizando un sistema analógico, habían tantísimas comunicaciones por minuto que lo normal era que las comunicaciones se chafasen unas con otras. Entonces, lo que solía suceder es que yo estaba a lo mejor como operador en este centro móvil de coordinación y tenía que movilizar una ambulancia para trasladar a una persona y había tantísima gente hablando que no podía comunicarme con el hospital de campaña para decirle que le iba a mandar una ambulancia o el hospital de campaña comunicarse conmigo para que le movilizase un recurso. Entonces, ante este problema que ya habíamos visto, se decidió montar una red inalámbrica punto a punto entre el puesto de mando y el hospital de campaña y dotarlo de un sistema de voz IP para tener un medio alternativo por el que comunicarse. De forma que el hospital de campaña, cuando necesitaba un recurso, lo que hacía era descolgar el teléfono, llamaba al CMC o al BECA y pedía ese recurso necesario. Eso, ahora mismo, con lo que os he contado antes, lo podríamos tener súper vitaminado, es decir, con muchísimas más cosas de lo que en el 2010 ya montamos con nuestros medios que teníamos en aquel momento.
Luego, por ejemplo, pues otro caso es cuando se monta un albergue o se monta algún sitio donde se tiene que trasladar a los vecinos ante una emergencia, pues se tienen que filiar todas aquellas personas que entran en ese albergue provisional. Todos los damnificados tienen que estar identificados, quién entra y quién sale. Pues esto normalmente se puede hacer en papel, pero se puede también hacer mediante una serie de aplicaciones. Aplicaciones que ya son hoy en día cliente-servidor y que por tanto pues hace falta una red para comunicarse con los servidores que pueden no estar en el lugar de este albergue que se crea de forma provisional. Por tanto, pues se le puede proporcionar a esa agencia ese software de CAT, ¿vale? No de diseño gráfico, CAT es también para la gestión de este tipo de filiaciones y de control, ¿vale? Para que puedan usarlo directamente, se les da un usuario, acceder a la plataforma y lo pueden utilizar. Al finalizar la intervención, se les puede conseguir eh, mm, darle los datos, exportarle los datos, perdón, quería decir exportarle los datos para que puedan hacer uso de ellos y después se borran, evidentemente, por temas de protección de datos, LOPD, etcétera, etcétera. Luego, otras de las cosas también interesantes es en los casos donde se tiene que hacer un rescate urbano, ¿vale? Los equipos USAR, que son las siglas de Urban Search and Rescue, ¿vale? Son esas personas especializadas en trabajar cuando existen terremotos y las estructuras colapsan, ¿vale? Entonces, una de las problemáticas que suelen tener estos equipos es que tienen que introducirse en los escombros de los edificios y las comunicaciones radio no siempre funcionan bien, porque como todos sabéis, las comunicaciones radio, atravesar los obstáculos, los muros, etcétera, pues las señales no son capaces de penetrar y salir hacia el exterior. Entonces, pensemos en cómo podemos utilizar este tipo de redes si estos GLINet pequeñitos los vamos dejando como semillitas por ese camino que estamos haciendo hasta llegar al interior. Una persona que estuviese allí podría utilizar una pequeña cámara tipo la paroscopia, ¿vale? O una pequeña cámara para hacer una prospección con la cámara desde el puesto de mando se podría ver. Podríamos tener incluso sensores de gases, sensores de humedad, de movimiento y todo eso ir reportándolo. Además de la comunicación voz IP, por supuesto, ¿vale? Que todo eso reportaría directamente al puesto de mando o que además pues también podría ser apoyado por un globo cautivo, por un dron que podría aportar imágenes cenitales de lo que está sucediendo. Esa red IP lo que nos va a proporcionar es el ancho de banda, esa carretera, para transmitir el streaming, la voz y los datos de esa telemetría y ayudar a estos equipos. Esto es una de las prácticas que todavía no he tenido oportunidad de llevar a cabo, sí lo he comentado con alguna agencia que ha estado interesada en este tipo de cosas, pero la verdad es que es un buen caso de uso. Y luego, por otro lado, también nos podemos encontrar otro tipo de ejercicios que se suelen hacer, que es lo que se llaman ejercicios SAR, ¿vale? Que es la búsqueda y rescate, Search and Rescue, ¿vale? Los radioaficionados tenemos un sistema de posicionamiento que se llama APRS, que nos permite, mediante nuestros equipos de radio y la señal de GPS, posicionarnos, ¿vale? Nuestro equipo de radio recibe la señal del GPS y transmite una baliza vía radio que posiciona a ese elemento en un mapa GIS. Entonces, podríamos ayudar a los equipos de búsqueda y rescate a ir posicionando todos los recursos que hay cuando se hace una búsqueda. De forma que cuando se definen sectores o se definen patrones de búsqueda, pues podemos saber dónde se están cubriendo esas zonas. También es útil, sobre todo cuando se están haciendo la lucha contra incendios forestales, en posicionar a todos los intervinientes porque claro, cuando llega un avión a descargar toda esa cantidad de agua sobre un punto, el impacto que puedes sufrir si el agua te cae encima puede llegar a matarte. De hecho, han habido accidentes. Entonces, es muy importante posicionar en todo momento a los intervinientes para tomar decisiones con ellos de si hay que moverlos, si el fuego toma un giro determinado o si hay que hacer cualquier acción con ellos. Entonces, aquí en este caso, el posicionamiento puede servir para ponerlo en un mapa. Y además ese mapa se puede exportar a otros formatos para darle a otros intervinientes esa información para que lo superpongan como una capa más en sus sistemas. Vale, entonces hemos visto un poco la parte de la arquitectura, hemos visto también la parte de casos de uso, pero vamos a ver qué capas de software llevamos por debajo.
Bueno, hemos hablado de voz sobre IP, aquí no hay mucho más misterio, se podría montar un sistema de voz sobre IP como Asterix, un sistema open source que nos va a permitir conectar teléfonos SIP o incluso smartphones con la aplicación SIP, ¿vale? Además, vamos a poder conectar, como veremos en los últimos slides, la parte de telefonía voz IP con la parte de radio para interconectar dos redes que no tienen nada que ver unas con otras. Podremos montar salas de chat porque los propios equipos que hemos visto antes tienen memoria suficiente para instalarle una pequeña aplicación de chat sin necesidad de levantar un servidor, ¿vale? Esto nos permitiría tener un chat escrito para comunicarnos o simplemente intercambiar información. Parte de APRS que hemos comentado antes, podríamos desplegar nuestra propia red de repetidores de Trunking Digital DMR. Podríamos tener un servidor de ficheros para intercambiar pues, procedimientos, mapas, fotografías, datos, lo que nos haga falta. Y luego podríamos tener en un momento dado pues, sistemas GIS offline, ¿vale? Para tener una cartografía de la zona en la que nos encontramos, precargada previamente en estos sistemas. Luego, estas aplicaciones de CAT que comentábamos antes, que son aplicaciones para ayudar en la gestión y coordinación de la emergencia. Y luego, pues, aplicaciones como, por ejemplo, la que tiene Google, que es el Person Finder, se podrían desplegar para que las personas puedan acceder a un punto de acceso Wi-Fi, puedan comunicar, pues, yo soy fulanito de tal y estoy bien. O soy fulanito de tal y estoy buscando a Pepito García, que lo he perdido y no sé nada de él. Entonces, esa información, a través de esta aplicación desplegada en un punto de acceso que se le proporciona a la ciudadanía, pues puede ser una forma de recibir inputs bueno, y que las agencias puedan trabajar con esa información. Y luego, pues, si hubiesen los recursos suficientes, se puede dar un portal cautivo para la ciudadanía, para que puedan acceder a la información que previamente pueda estar filtrada por las agencias de comunicación, ¿vale? Dentro de cada uno de los intervinientes siempre hay un especialista en comunicación. La información siempre tiene que venir de fuentes fidedignas. Pues en este caso, para evitar bulos, se puede montar un portal de acceso al que con una wifi y con ese Bring Your Own Device to the Disaster, el usuario puede acceder a obtener información de primera mano cuando todas las comunicaciones se han caído. Es una buena forma de mantener informada a la población y siempre con información fidedigna que proviene de las fuentes oficiales. ¿Vale? Y ahora vamos a ver todo esto, que hemos ido explicándolo muy rápido, cómo lo ponemos en marcha y cómo lo llevamos. Bueno, nosotros lo que hacemos, al fin y al cabo, es tratar de mecanizar y de llevar en maletas tácticas pues, un poco todo este tipo de equipos de radio. Llevamos diferentes racks de maletas en función de las necesidades que tengamos. En el caso de la primera fotografía que tenéis, tenemos un equipo en la esquina superior izquierda, tenemos un equipo bibanda analógico y digital. Digital hablamos de comunicaciones DMR, a la derecha un equipo monobanda en DMR, una fuente de alimentación y un escáner, ¿vale? Porque una de las cosas que solemos hacer siempre es aprender para entender un poco bueno, nos grabamos las comunicaciones que hacemos para poder después aprender si hemos cometido algún error y mejorar en cuanto a las locuciones que hacemos. A la derecha, lo que vemos es lo que os he comentado antes de esos access points, de esos hotspots de comunicaciones radio, ¿vale? Que montan pequeños repetidores con una potencia de 10 milivatios. Son pequeños repetidores bibanda de VHF y UHF que conectados con un servidor como un servidor central que hace algo así como de router entre todos los repetidores, nos permite pues hablar por un pequeño dispositivo de estos con tu walkie y salir por otro que a lo mejor está conectado por wifi a una serie de kilómetros, ¿vale? Entonces vas montando una red de repetidores. Estas son las fotografías de cómo lo llevamos todo montado, ¿vale? En la fotografía de la izquierda, este es mi equipamiento personal que me he montado yo, ¿vale? No es nada comercial, ¿vale? Todo esto, como hemos dicho antes, los radioaficionados somos muy apañados en este sentido y trabajamos, nos solemos montar las cosas. El rack en la fotografía de la izquierda, empezando por arriba, tenemos un rack un poco más liviano, donde tenemos ese punto de acceso de DMR con su pantalla para ver el estatus. En el inferior lo que tenemos, voy a ver si os puedo poner un poquito de zoom y así lo vais a ver mejor.
yo creo que así muchísimo mejor. En el superior lo que vais a tener es un punto de acceso de DMR y en el inferior es un poco el cerebro o el rack principal de todo este tipo de despliegue ad hoc. ¿Vale? Como veis, reutilizamos el material que tenemos. Hay un viejo switch 3COM, ¿vale? Que hemos reutilizado. Luego arriba tenemos 4 Raspberry Pi y se han elegido las Raspberry Pi por su consumo y sobre todo por el calor que disipan, ¿vale? Todo esto no podemos llevar maletas que pesen 40 50 kilos, que son muy difíciles de transportar, porque no siempre vamos a poder llegar con un vehículo a atender esa emergencia. Entonces, buscamos siempre algo que sea transportable y que podamos siempre alimentar con nuestros medios, con placas solares, con generadores, etcétera, porque lo que se pretende de este tipo de despliegues y de redes es ser totalmente independiente del resto de sistemas. Las antenas Wi-Fi que hemos visto antes, los dispositivos, se pueden alimentar con baterías, la típica batería de coche o batería de un camión. Eso nos da una autonomía. En el caso de una cámara, por ejemplo, como hemos hecho pruebas, una cámara de vídeo transmitiendo por Wi-Fi, pues creo que era un día y medio más o menos con una batería de un camión. Entonces, una autonomía nada desdeñable, ¿vale? Entonces, si seguimos un poco la fotografía, veremos que tenemos un ham server, que es el servidor principal de Core, donde tenemos montados una serie de dockers con los servicios que estamos ofreciendo, un servidor máster de DMR, un pequeño hotspot aquí también para poder tenerlo en el puesto de mando central, ¿vale? Y un servidor de voz IP. Y abajo hay un pequeño router de MikroTik, ¿vale? Luego esta es la maleta de comunicaciones solamente radio, ¿vale? Hay otras maletas que, bueno, que al final cada uno nos vamos construyendo nuestras propias maletas y esta es una maleta táctica para voz IP. De estas tengo dos, ¿vale? Es un teléfono voz IP convencional, ¿vale? Pero lo que hay debajo de esa chapa negra que veis es un montaje que lo hace totalmente independiente. Yo lo puedo desplegar en cualquier parte porque lleva su propia batería, tiene la posibilidad de conectarse a 12 voltios con estos conectores que veis aquí. Se puede conectar a 220 y además tiene la posibilidad de pasar entre 220 y 12 sin pasar por cero. Es decir, puedo estar cambiando de un lado a otro. Por otro lado, veis que aquí hay un RJ45, ¿vale? Y es que lleva integrado un router mesh, ¿vale? Con su antena y el teléfono se conectaría directamente a esa red mallada inalámbrica y ese RJ45 serviría para conectar un portátil, de forma que tengo un teléfono para realizar llamadas y un ordenador para conectarme en cualquier sitio. El teléfono tiene batería y el portátil tiene batería. Puedo estar bastantes horas en un lugar donde no hay ningún tipo de comunicaciones con solamente esta maleta y un portátil y accediendo a muchísima información, ese streaming que veíamos, ese sistema de voz IP para coordinarme, es decir, es un sistema bastante interesante para desplegar en una emergencia, ¿vale? Todo esto, el servidor, pues al final llevamos dentro de esa maleta que veíamos antes, llevamos un servidor de chat, servidores de texto colaborativo, pues el típico PAT, ¿vale? Servidores de ficheros y todo lo que hemos comentado anteriormente. Aquí lo veis más en detalle, ¿vale? Esta maleta, pues, está hecha gracias a la colaboración de unos grandes amigos, que son la gente de Cuco, que me ayudaron mucho a hacer realidad mi idea y la verdad es que es un inventazo. Lo hemos puesto en práctica ya un par de veces en simulacros y funciona francamente bien. O sea que está muy, muy chulo. También nos hemos encontrado que muchas veces cuando hacemos un simulacro, pues nos subimos a ubicaciones que están a pues, 1500, 1600 metros de altitud, 1100 metros de altitud, ¿vale? Y aquí pues no tenemos cobertura de telefonía móvil. Igual no llevamos tampoco el sistema satélite o no disponemos de un sistema satélite, pero necesitamos tener datos para poder conectarnos a esa parte de IP de esos servidores de la red de Brandmeister. Entonces lo que hacemos es hacer un estudio previo en muchas ocasiones de a dónde vamos y cuáles son las BTS que tenemos alrededor, las más cercanas en cuanto a kilómetros. Entonces, desplegamos nuestros mástiles y una pequeña antena, que es una antena direccional de 3G, 4G, que nos permite conectarnos a una BTS que a lo mejor pueda estar a 10, 15 kilómetros o 20 kilómetros de la ubicación donde estamos. Entonces, pasamos de no tener cobertura de datos a tener
capacidad de megabits por segundo conectándonos a esa antena remota. Y lo que hacemos es levantar una burbuja de comunicaciones Wi-Fi para acceder a esa red de datos y luego pues con las comunicaciones voz IP podríamos incluso tener un DDI para salir a la telefonía convencional, a la PSTN, ¿vale? O conectarnos al resto de la red IP. Lo cual, pues bueno, también nos permite tener una autonomía bastante interesante. Pues bueno, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Vamos a ver cómo todo esto que habéis visto que se puede llegar a montar, cómo se puede poner en práctica. Pues esto es un ejemplo de un despliegue que hacemos para entrenarnos, ¿vale? Nosotros estamos constantemente entrenándonos, ¿vale? Para, cuando se podía salir, para estar preparados ante una contingencia, ante una emergencia, ¿vale? Llevamos antenas, desplegamos mástiles en zonas donde no hay ningún tipo de comunicaciones, llegamos con los vehículos y con todos nuestros sistemas, prescindiendo donde no hay suministro eléctrico, pues con baterías, con placas solares, con generadores, desplegamos comunicaciones tanto en VHF, en UHF, en HF, analógicas, digitales y redes de datos, como comentábamos hasta ahora. Y todo esto también lo hemos llegado a poner en práctica en un simulacro que hicimos con una agrupación de protección civil, en este caso a través del Radio Club Errante, el Radio Club al que pertenezco, junto con unos amigos que son tan frikis o más que yo, ¿vale? Tuvimos la oportunidad de poder participar con unos grandes amigos que son la agrupación de protección civil de Molina de Segura. Ellos nos propusieron la idea de hacer un simulacro USAR, ¿vale? De Urban Search and Rescue, ¿vale? Simulando que en Murcia había habido un terremoto y que teníamos que estar, pues, 36 horas tratando de rescatar gente. Nos fuimos a una antigua base que estaba destruida, ¿vale? Ahí pues montamos nuestro puesto de mando avanzado, nuestra tienda de campaña, y durante 36 horas de forma ininterrumpida, sin tener ningún otro medio, desplegamos todas las comunicaciones. Teníamos comunicaciones de VHF, de U, analógicas, digitales, HF, incluso éramos capaces de mandar correo electrónico por HF y recibir el parte meteorológico, algo que es muy importante. Todo eso lo hicimos siguiendo estrictamente las normas de la metodología INSARAG, que es la que se utiliza a nivel internacional para responder ante este tipo de catástrofes, ¿vale? Todos los equipos que participan en este tipo de catástrofes se rigen siempre por la misma normativa en cuanto a nomenclatura de sitios, la zonificación, etcétera. Entonces nosotros adaptamos los procedimientos de los radioaficionados a la metodología INSARAG, lo cual fue una experiencia, genial y que estoy esperando poder volver a repetir, porque estar 36 horas operando radio y coordinando equipos hasta el punto de que fijaros lo complicado que puede llegar a ser, un solo operador de radio tenía que atender 3 canales de radio. Es decir, yo podía tener, como veis ahí, ese es mi compañero Luis, Eco Alfa 5 India Delta November, que en ese momento estaba él de guardia en el puesto de mando, pues tenía que atender la voz IP, las comunicaciones de VHF, las comunicaciones HF y las comunicaciones aéreas, porque incluso simulamos que un helicóptero venía para evacuar a personas. Entonces, hay un momento en el que tienes que tener, puedes llegar a tener tres comunicaciones de forma simultánea y la destreza del operador es lo que hace que todo esto funcione bien. Aquí podéis ver más fotografías de lo que se denomina la base de operaciones, en el OSOC virtual, esto es todo metodología en Sarag, ¿vale? Y aquí, pues bueno, unos cuantos ejemplos de todo lo que se puede llegar a hacer con esta tecnología que os hemos comentado y cómo se puede llegar a poner en práctica, por supuesto. ¿Vale? Aquí tenéis más fotos de entrenamientos que hacemos, de irnos muy, muy, muy lejos a sitios donde no hay prácticamente nada y pasarnos horas. De hecho, eh, hay veces que hacemos hasta 24 horas seguidas. Nos vamos a la montaña, acampamos, ¿vale? Con los permisos necesarios y todo, y estamos 24 horas operando para poner en práctica pues, todos nuestros sistemas. Llevamos una checklist y después hacemos un debriefing para aprender qué cosas nos han fallado y, bueno, no cometer errores en los siguientes entrenamientos. Pues todo este proyecto que os he contado así de forma muy rápida, ¿vale? Está hecho, como decía al principio, con un framework que está basado en OpenWRT, perdón. Con lo cual es fácilmente hackeable,
¿vale? Y por eso lo interesante de este proyecto. Hace tiempo, los creadores de este proyecto son unos americanos, presentaron este proyecto en un hackathon de IBM y ganaron un premio para poder dotarlo bueno, de mayor compatibilidad con otra serie de hardwares y la verdad es que fue muy interesante. Nosotros actualmente estamos trabajando en traducir la documentación al español y luego a nivel europeo estamos trabajando con otros grupos de radioaficionados en mejorar las capacidades de este firmware. Actualizando protocolos, se utiliza un protocolo de enrutamiento dinámico que se llama, para redes mesh, que se llama OLSR. Queremos actualizarlo, queremos mejorar la red y convertirlo bueno, en una red que sirva de soporte ante emergencias, pero a nivel europeo. ¿Vale? Con lo cual es un proyecto muy interesante y muy satisfactorio para los que tenemos vocación de servicio como yo, en el que ayudar en este tipo de cosas, pues bueno, tiene una satisfacción personal muy alta a pesar de que le dedicas muchas, muchas horas. Entonces, os invito a que le deis un vistazo a este proyecto, os invito a que participéis. Hay repositorios en GitHub con todo el código, todo es código abierto, lo podéis ver, podéis participar y es algo realmente muy, muy atractivo donde, como veis, y es lo que quería transmitiros durante toda la charla, el radioaficionado no solamente es aquella persona que habla de radio, sino que en proyectos como estos, que pueden ayudar en una emergencia con telecomunicaciones, cualquier disciplina la informática, las telecomunicaciones, la programación tienen cabida para poder ayudar en una emergencia. Pero no solamente eso, sino que como sistemas de comunicaciones en emergencia, aparte de este proyecto que hemos visto más en detalle, existen otros, ¿vale? Tenemos la posibilidad de tener también las comunicaciones, mandar un correo electrónico a través de HF, ¿vale? Eh, tenemos un sistema que se llama WinLink, ¿vale? Con una serie de gateways, que son equipos de radio que tienen una pata escuchando en HF y una pata conectada a Internet, de forma que podemos enviar un correo electrónico a direcciones de Internet o correo electrónico interno, ¿vale? De forma que si yo tengo que mandar un documento adjunto, evidentemente que no sea de mucho peso porque no existe mucho ancho de banda, pero podremos enviar correos electrónicos a direcciones externas. Esto viene muy bien para enviar información o para ponerse en contacto con otras agencias o organismos en una emergencia. No tiene por qué ser salida a Internet, puede ser una red interna de correo electrónico también, ¿vale? Esto se utiliza en las comunicaciones marítimas y es un sistema bastante utilizado a nivel de radioaficionados. Y luego, también los radioaficionados nos gusta cacharrear mucho, nos gusta reaprovechar la tecnología y siempre darle una vuelta. Seguro que si os digo POXAC nos va a sonar de nada, pero si os digo a los que seáis un poco más mayores, los buscas que habían para los médicos en los hospitales, o algunos que quizás ya tengan algo de edad como yo, les recuerdo el busca de Coca-Cola que se regalaba hace muchísimos años, le irá sonando un poquito más. Pues los radioaficionados hemos adaptado estos dispositivos de la época de los 90, ¿vale? Para convertirlos en una red más de comunicaciones. Montando repetidores por toda España, no hay muchos, pero se está trabajando en ampliarlo, de forma que podemos tener nuestro Busca, nuestro POXAG en un bolsillo y se nos puede alertar de una información, de una activación o de lo que sea necesario para pasar a la acción o para poder ayudar. Y este es el proyecto que se llama DAPNet. Este proyecto, como podéis ver, existen repositorios en GitHub, el código es abierto, podéis participar y hacer muchísimas cosas, así que os animo que lo veáis y que participéis. Pero no solamente nos quedamos en eso, en el vídeo que estáis viendo ahora veis cómo se puede utilizar un walkie, que en este caso un dispositivo Aitera, que está conectado a la red de Brandmeister, a la red de DMR digital, ¿vale? Y permite enviar un mensaje desde el propio walkie hacia el busca, porque los radioaficionados somos así y nos gusta montar pasarelas de todo. Entonces, tenemos conectado la red de Darknet, una página web para enviar un mensaje a un busca, un SMS desde un walkie, desde la PRS, es decir, todas las redes que vamos montando, siempre buscamos la interoperabilidad de las mismas. Y eso es uno de los requisitos de los que hablábamos al principio y que tanto nos gusta y que queremos hacer porque al final eso es lo que aporta valor en una emergencia. También os he dicho al principio de la charla la red 44/8,
que es la red Hamnet, ¿vale? Que se debe esa asignación a Han Magnuski, a Kilo Alpha 6 Mike 7, ¿vale? Un radioaficionado que pues, tuvo la suerte de estar ahí y crear esta red. Esta red tiene una forma de despliegue muy distinta a la que hemos hablado como AREN, pero al ser IP, una y otra son totalmente interoperables y compatibles. Simplemente hay que establecer un enrutamiento entre una red y otra y se pueden compartir todas las redes de todos los servicios que hay por debajo de cada una de las redes, ¿vale? Os animo a que le deis una vuelta. En España hay un proyecto que se llama Hamnet, Hamnet, hamnet.es, donde bueno, también colaboro y hay bastante información de este tipo de redes. Y luego ya, finalizando, os he dicho que nos gusta conectarlo todo y que tenemos por un lado el Asterix con voz IP, pues hay un proyecto que se llama All Star Link, que lo que hace es conectar mediante tecnología SIP los repetidores, ¿vale? De forma que podemos interoperar un teléfono de voz IP, como los que hemos visto en esa maleta, con un repetidor analógico. Y si además lo podemos unir con las redes digitales, al final lo que montamos son siempre sistemas totalmente operables para que en caso de que las comunicaciones fallen, siempre tengamos un sistema de backup, siempre tengamos algo por lo cual nos podamos comunicar. La ventaja que tenemos los radioaficionados es que somos muy versátiles, no estamos encorsetados a un fabricante o a una tecnología en concreto y eso nos permite bueno, pues cacharrear, modificar y alterar los equipos. Por eso son tan versátiles estos conocimientos de electrónica y telecomunicaciones. Así que, bueno, otro proyecto también interesante para que podáis ver. Os dejo aquí también el GitHub para que podáis ver el proyecto de toda la configuración del propio Asterix integrado directamente con esta red de repetidores. Porque no solamente eso, y es que hasta tenemos un grafana con el estado de la red. O sea, cómo están los servidores entre los que se conectan, cuántas llamadas por segundo se están realizando, la latencia que hay, etcétera, etcétera, con alertas, porque al final lo que buscamos es coger todo el conocimiento que tenemos y que aportamos como profesionales, en muchos casos, que nos dedicamos a este tipo de cosas, hacia el mundo de las comunicaciones de aficionado. Entonces, utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Este Grafana es el mejor ejemplo de cómo tecnologías muy actuales pues, las llevamos a cabo, hasta con, como decía, con bots de Telegram para poder interactuar. De hecho, hay una pasarela entre Telegram y el POXAG, de forma que desde Telegram tú le puedes mandar un mensaje a un busca, algo bastante interesante y divertido, ¿vale? Y esto es un poco toda la parte desde el punto de vista del radioaficionado. El futuro, bueno, ¿cómo vislumbro yo el futuro? ¿O cómo creo que hacia dónde pueden ir los tiros de las telecomunicaciones de emergencias? Pues tiene que haber una conversión, ¿vale? Hasta ahora decíamos que hay muchísimas redes, cada una de las redes puede operar una tecnología en una banda de frecuencias y quizás el futuro, y así se está vislumbrando, pues vaya hacia la línea de utilizar, pues con la llegada del 5G, eh, tratar de condensar todas las redes en esa tecnología. Además, el 5G en su release se contempla incluso que se puedan montar redes 5G ad hoc, ¿vale? Para cubrir una necesidad en un momento puntual, que hasta con una propia empresa grande se pueda hacer con una red LTE ad hoc. Entonces, quizás el futuro, ante la demanda que tenemos de datos y de vídeo, pues quizás vaya por ahí, de que tengamos lo que se llama el MCPTT, que es el Mission Critical Push to Talk, over LTE, ¿vale? Quizás ese puede ser uno de los futuros y algo así ya se está viendo en otros países, ¿vale? Hay proyectos como FirstNet en Estados Unidos, auspiciado por AT&T, que tiene algo parecido a lo que veis ahora mismo en la imagen, incluso con aplicaciones para dispositivos móviles en Android, etcétera, etcétera. Así que es algo, bueno, algo que iremos viendo en los próximos años y que seguramente pues tendremos dentro de muy poco. A continuación, pues os voy a dejar algunos enlaces de interés, algo de bibliografía y ya no os voy a aburrir más para que podáis hacer alguna preguntilla y comentar. Lo primero, os animo encarecidamente a que os hagáis radioaficionados, ¿vale? No es nada complicado,
hacer el examen. Además, la Unión de Radioaficionados Españoles proporciona un libro de estudio muy barato, por 30 euros. Existen muchísimos tests en Internet. El tener la licencia os va a permitir experimentar y hacer todas estas cosas que os he comentado aquí. Además de conocer gente muy interesante, como la que he tenido suerte de conocer yo en el Radio Club Errante, bueno, y operar prácticamente en todo el mundo gracias a que existe un examen armonizado que se llama AREC, ¿vale? Así que os animo a que os saquéis la licencia. Por otro lado, una lectura muy recomendada, si os gustan las telecomunicaciones y las emergencias, no podéis dejar de leer este libro. Se llama El enlace en las emergencias, fuerte y claro. Está escrito por el teniente coronel de la UME, Rodolfo Arroyo de la Rosa, ¿vale? Un gran especialista en telecomunicaciones de emergencia. Solamente mirar su currículum ya da vértigo de todo lo que ha estudiado y ha llevado a cabo dentro de su carrera militar, con lo cual para mí es un referente en este tipo de cosas, una persona a la que admiro muchísimo, y en este libro ha sabido plasmar muy bien los conceptos de los que hemos hablado ahora, desde el punto de vista de que la colaboración civil y militar, pues en una emergencia puede ser también muy importante. El libro se encuentra disponible en la página web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior. Se puede descargar libremente en formato PDF, ahí tenéis la dirección, así que os animo a que lo leáis y que se lo agradezcáis a Rodolfo, porque la verdad es que, bueno, ha sido un trabajazo lo que ha hecho en este libro y que ha sabido plasmar muy bien, pues bueno, muchas de las cosas que hemos hablado aquí en esta horita que hemos tenido. Y luego, cómo no, no puedo acabar sin darle las gracias a un gran amigo, que es a mi amigo Oscar, que siempre, bueno, confía en mí para muchísimos saraos y siempre me anima a contar, pues, mis rollos de radio y de emergencias, ¿vale? Cuando yo le digo que esto no le interesa a nadie, pues él siempre me da esa colleja y me dice, tú cuéntalo, que seguro que a alguien le gustará. Agradecérselo también a Carlos, bueno, por contar conmigo para estos fregados, ¿vale? Y dejarme estar aquí esta tarde contándoos toda esta parte. Y, como no, a David Marugán, porque es un referente y una fuente constante de inspiración en temas de radiofrecuencia. Y, por supuesto, a todos mis amigos que forman parte del Radio Club Errante, que, bueno, que son gente extraordinaria, con la que me encanta experimentar, que tienen mismas aficiones como yo y que siempre han querido darle una vuelta más al tema de la radio ir muy lejos haciendo experimentos. Así que a todas estas personas y bueno, agradecerles que siempre me animen a contaros esto, que para mí yo creo que no tiene tanto interés, pero siempre me pegan esa colleja para que lo haga. Y ahora ya es vuestro turno. No sé si tienen alguna pregunta o si la gente se me ha dormido y se han aburrido. Alex, Dime. impresionante, impresionante. La verdad, me has dejado sin palabras, pedazo charla. Enhorabuena por la charla. Eh, no tienes nada que agradecerme, esto es Hack Madrid. Aquí eres más que bienvenido, ya te lo hemos comentado más de una vez. Muchas El gracias. placer de tenerte y escuchar charlas como estas merecen la pena estarte llamando, yo creo que una y otra vez, porque Gracias. el repaso que nos has dado tanto por los proyectos como la implicación de los proyectos y dónde podemos aportar, porque aunque, por ejemplo, yo no soy tan radioaficionado como todos vosotros, sí, por ejemplo, me ha picado el gusanillo en mirar el código ahí de más de un proyecto y ver cómo se puede aportar ese granito de arena. Claro. Em, la gente también está un poco alucinando, es decir, que tenemos, han asistido a la charla gente de México, gente de Argentina, estamos viendo por ahí en Twitch. Los agradecimientos, todos los comentarios que hay son agradecimientos. Por ejemplo, Marc Purpura dice, estuvo muy bueno. Populus, muchísimas gracias. Una charla muy bien estructurada, completa y interesantísima. Buenísima charla. ¿Preguntas? A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí tenemos. Acaban de llegar. Yo creo que estaban tan conectados que hasta ahora no han puesto, han hecho como yo, que de vez en cuando me acordaba y iba mirando y no había nada, pero han hecho exactamente como iba haciendo yo y bueno, se han lanzado ahora. Bueno, Muy bien. empezamos con el compañero Populus. Pregunta 1. ¿Qué requisitos hacen falta para formar parte de una red de voluntarios? En la primera charla, la de Óscar, se comentó de un subgrupo de Cruz Roja.
que te avisaban en 48 horas con margen. ¿Qué opciones existen a nivel local o es solo a nivel de protección civil? A ver, puedes participar de muchas formas. En el caso de lo que comentaba Oscar con la Cruz Roja, uno de los requisitos es que tienes que ser voluntario de Cruz Roja, ¿vale? Y para formar parte de ese equipo de respuesta ante emergencias de la Elie Telecom, hay que hacer un curso, como comentó Oscar, ¿vale? Para formarte en el manejo y en los procedimientos de esos equipos. Así que para ese caso en concreto sí que hay los requisitos que te piden al menos son ser voluntario y haber hecho el curso de la ELI. ¿Vale? Luego, otras formas de participar, pues muchísimas. Puedes participar desde haciéndote voluntario de protección civil de alguna agrupación cercana a donde vivas, ¿vale? Siempre podrás ayudar siendo voluntario de protección civil. Luego, si te quieres participar en la parte de comunicaciones con los proyectos que he ido nombrando, pues evidentemente, sin ser radioaficionado, pues puedes aportar en la parte de programación con el código, por ejemplo, mejorando código o traduciendo documentación. Si luego ya quieres operar y quieres transmitir, evidentemente pues tendrás que ser radioaficionado y a partir de ahí pues apuntarte, por ejemplo, al grupo de emergencias de la Unión de Radioaficionados Españoles es libre, o sea, no hace falta ni estar adherido a ser socio de URE, ni estar adherido a URE, simplemente ser radioaficionado y rellenar un pequeño formulario y participar en todos esos simulacros que hacemos. Así que formas hay muchísimas y yo creo que no hay limitación porque seas o no radioaficionado, pero la verdad es que yo animaría a todo el mundo que lo fuese. Muy bien, a ver, pregunta 2 también de Populus. Respecto a los entrenamientos que hacéis, ¿forma parte de algún grupo, asociación? Sí, a ver, esos entrenamientos que hemos comentado, bueno, en el caso de algunos de los que habéis visto, forman parte de un calendario de actividades que está dentro del grupo de emergencias de la Unión de Radioaficionados Españoles. Tenemos un calendario que hasta ahora hemos podido cumplir, ya veremos si se podrá hacer a futuro, que al menos todos los meses hacemos lo que llamamos un net control, que es una rueda de comunicaciones para entrenarnos en cómo gestionar las comunicaciones y luego cuando vamos más hacia cara a verano, pues hacemos un 24 horas y hacemos algunas actividades al exterior. Para formar parte de este grupo, como decía, pues bueno, lo primero, hay que ser radioaficionado y una vez seas radioaficionado, simplemente entrar en la página de emergencias.ure.es y rellenar un pequeño formulario bueno, para formar parte de este grupo. Y luego, pues, dependiendo en qué zona estés, pues vamos coordinando con los coordinadores de la zona pues, las actividades y los recursos que tiene cada uno. Qué bueno. Venga, la última pregunta del Populus es ¿cómo se puede ayudar a traducir la documentación de AREN? Vale, pues existe también un repositorio en GitHub, ¿vale? Dentro del proyecto de ArenMes se ha clonado el repositorio que está en inglés y hay un repo renombrado para la traducción en español y simplemente, pues nada, como si participases en cualquier proyecto en GitHub, pues haciendo tu pull request y subiendo la documentación en español. No tiene mucho misterio. Sí, vamos, que como a nivel de código, cuando documentas código, que es exactamente igual. Exacto. Al final, la documentación está basada en documentos Markdown que después se formatea Mm, en la web, o sea que se puede manejar como código. qué bueno. A ver, UCBG dice, hay una red que no sé si la conoces y los dispositivos son más baratos, que es HTTPS Disaster Radio. Mm. Sí, también la conozco. ¿Vale? Esa salió ya en la charla de Oscar, no quiero repetirlo Sí, aquí. Hay muchísimos proyectos. O sea, al final, lo único bueno, lo que se trata de buscar siempre es la interoperabilidad. Ese proyecto también es muy, muy interesante. después en Twitch hay una pregunta, bueno, me imagino la respuesta, pero la vamos a hacer, de Cabrigú. Madre mía, los alias como molan. Todas las pruebas se realizaron con las mismas condiciones, tanto meteorológicas, saturación de red, es decir, si se ha probado en diferentes casos de entornos reales. Me imagino que sí. A ver, no hemos tenido la oportunidad de participar en un caso real, pero bueno, sí, en cuanto a saturación, lo que hemos hecho nosotros es siempre suponer que se ha caído todo. O sea, el supuesto, nos ponemos en el peor supuesto. No hay ningún tipo de comunicación, hay un cero y nosotros lo que hacemos es levantar infraestructura la infraestructura en ese momento. Entonces, tampoco le hemos hecho pruebas de estrés ni nada
pero bueno, al final son cosas que requieren tiempo. Esto es un proyecto también muy joven, no llevamos prácticamente aquí en España, ni siquiera llegamos al año con este proyecto de AREN. Entonces nos queda mucho. El material que veis ahí que saqué yo es lo que he podido ir comparándome en cuanto a dispositivos en los últimos meses. Y como podéis ver, es una inversión bastante alta. Entonces hay muchas cosas que tenemos todavía pendientes. Generar esos entornos de simulación con condiciones muy adversas, por supuesto. Lo único que hemos hecho siempre es suponer un cero de comunicaciones, un Qué blackout. bueno, muy bueno. A ver, Luis nos pregunta, bueno, te da las buenas tardes, la enhorabuena por la charla. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de encriptación se usa al hablar entre radioaficionados? Ninguna. Los radioaficionados no podemos cifrar las comunicaciones. O sea, nosotros por normativa tenemos una máxima que es no podemos cifrar las comunicaciones. Por tanto, esta red, si está operada en bandas de aficionado, no puede llevar tráfico HTTPS ni de tráfico SSL. Se podría hacer ciertas excepciones en una situación de emergencia, evidentemente, pero los radioaficionados nosotros no podemos cifrar nuestras comunicaciones porque el código en el que nos basamos no nos lo permite. Claro, otra cosa es que ya hablemos de determinados servicios o fuerzas y cuerpos de seguridad, que ahí ya la cosa, la película cambia, por decirlo de alguna manera. Bueno, siguiente pregunta es, ¿hay distintos niveles o categorías si quiero ser radioaficionado? ¿O sería una prueba única para todos los radioaficionados? Es una prueba única, un solo examen que consta de dos partes, una parte de electrónica y una parte de radiooperación, ¿vale? Son 50 preguntas divididas en dos partes. Si fallas una pregunta no resta, el examen se hace de forma electrónica en la subdelegación de telecomunicaciones de tu provincia, aunque ahora por la situación actual se está trabajando que se puede hacer en remoto. Y con que te leas el libro unas cuantas veces y hagas unos cuantos test, lo puede aprobar cualquiera. O sea que de verdad que no es tan difícil. Eso sí, la parte de operación, lo recomendable siempre es que busques a un radioaficionado que ya tenga más experiencia para que te introduzca en el mundo o con otros radioaficionados y un poco puedas ver cómo se opera en la radio, cómo se transmite, la jerga que se utiliza antes de empezar a lanzarte a transmitir y hacer experimentos. Pero examen único, un pago único, no hay que pagar todos los años una licencia ni nada y vamos, animaros, de verdad, que vale la pena. Vale, la última pregunta de Luis. Como has dicho, el proyecto de red de Radio Nacional Unificada para Catástrofes sigue siendo un proyecto. ¿No te parece algo urgente a nivel nacional que se debería solucionar? A ver, sí, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, que no representa ningún tipo de, ni a los redes ni a nadie, es la opinión de Alex, yo creo que debería hacerse un proyecto de red a nivel nacional que integre a todas las agencias que trabajan en emergencias, sobre todo para garantizar la interoperabilidad. Eso yo creo que sería un plus y daría muchísima agilidad bueno, para trabajar y comunicarse e intercambiar información. Pero aquí hay una serie de problemas que se escapan a la tecnología. Es decir, la tecnología lo permite, otra cosa ya son distintos acuerdos y otras cosas que están bastante fuera de la tecnología. Pero sí, bajo mi opinión muy personal, yo sería de la creación de una única red a nivel nacional. La verdad es que tiene bastante sentido. Aquí en Twitch tenemos la siguiente pregunta, es de Bosa. ¿Habéis participado en alguno de los ejercicios anuales Gamma con la UME? Mm, sí, yo he tenido la oportunidad de ser invitado por parte de la UME a participar, bueno, a enseñar este proyecto en unas gamma, en las últimas gamma que se hicieron, no, perdón, las gamma no, unas beta, perdón. Las gammas no he tenido oportunidad de participar, las próximas gammas serán en Tenerife, si todo lo permite. Lo que sí que he tenido oportunidad es de participar en unas beta enseñando el proyecto a la UME. Y bueno, para mí fue un honor que la Unidad Militar de Emergencias quisiese contar conmigo para poder enseñarles este proyecto y la verdad es que es impresionante los medios que tienen y bueno, les pareció bastante interesante y espero que bueno, que podamos ir haciendo yo estoy a su disposición para lo que estimen oportuno. Vamos, encantadísimo de que cuenten conmigo para lo que sea.
Y ya te digo, sí, tuve oportunidad de estar en unas beta con ellos durante un día enseñándoles y compartiendo experiencias. A unas gamma de momento no nos han invitado, pero vamos, que si me llaman para ir a unas gamma, me voy de cabeza. Luar Vélez nos pregunta, para iniciar un dispositivo de distribución CNC de la Cruz Roja en otra de las organizaciones de emergencia, como el de España, ¿qué material o cosas recomiendas para poder hacer el dispositivo? ¿La A, antena, furgoneta, a algún ver, PC? ¿me puedes repetir la pregunta, por fin? Sí, para iniciar un dispositivo de distribución de CNC de la Cruz Roja en otra de las organizaciones de emergencia, como el de España, ¿qué material o cosas recomiendas para poder hacer el dispositivo? ¿La antena, furgoneta, algún PC y algo más se tiene? Claro, a ver, un proyecto de crear un CMC, un centro móvil de coordinación, al final, pues, como dice la palabra, es algo que es móvil, ¿vale? Depende del presupuesto que tengas. Hay verdaderas maravillas de vehículos similares que tienen de todo. Tienen comunicaciones satélite, comunicaciones VSAT de datos, comunicaciones Iridium, tienen datos en VNU, o sea, tienen, que diga, radio VU, analógico, digital. Lo primero que hay que hacer es estudiar las necesidades que tienes de comunicación, conocer el ámbito en el que vas a prestar el servicio y con eso hacer el diseño un poco de las necesidades. Evidentemente todo es muy caro, ¿vale? Que ir a un carrocero y que te haga el carrozado de un vehículo para adaptarlo a que se convierta en un vehículo de comunicaciones, con toda la parte eléctrica y toda la parte de instalación de antenas, etcétera, eso es bastante caro. Entonces, lo primero y principal creo que es entender qué necesitas, dónde vas a prestar el servicio e ir de menos a más, ¿vale? Se puede ir incluso con estas, lo primero que haría yo sería ir con unas maletas como las que tengo yo, que son portables y se pueden desplegar en cualquier momento, y luego ya ir evolucionando a tener un vehículo. Vale. Siguiente pregunta, Pepe Bardaji. ¿Se puede usar la red ARENMES como punto de acceso para equipos ROID, PTT o over IP? Hola Pepe. Sí. A ver, al final es una red IP, con lo cual lo que vayas a poner por esa red IP me da igual. O sea, si eres capaz de encapsular la parte radio en datagramas IP, pues yo te pongo la autopista porque la red AREN es la autopista por donde pasan los datos IP y comunico un extremo con otro extremo. Por supuesto que sería factible, incluso la interconexión de repetidores de Brandmeister o la interconexión de repetidores analógicos sería posible a través de esta red porque estos repetidores los puedes enlazar por IP, con lo cual totalmente factibles, sí, sí, por supuesto. Qué bueno. Bueno, nos estamos pasando ya de la hora Sí, y sí, entra. Porque al final lo que te decía, estaban todos como yo, que las preguntas las dejamos para el final y después a prisa y corriendo. Alex, nuevamente agradecerte que estés aquí, muchas eh, gracias. darte la enhorabuena por esta pedazo charla, súper instructiva y bueno, que ya sabes que Hack Madrid es tu casa, la casa de todos. Aquí venimos a compartir el conocimiento y qué mejor personas como tú que la comparten así tan bien y de manera tan instructiva. Así que agradecerte, muchas gracias y esperamos tenerte pronto de vuelta por aquí con alguna otra charla así tan amena. Pues yo encantado de pasar tan buenos momentos con vosotros y nada, agradecer a todo el mundo que ha estado ahí conectado y haciendo preguntas. Me alegro mucho que os haya gustado y bueno, encantado de ayudar en lo que haga falta para servir, como siempre. Muchas gracias, Ale. Bueno, chicos, muchas gracias por estar escuchándonos aquí. Esperemos que os haya gustado en este segundo volumen de Un Mundo en Emergencias. Desearos una feliz noche y bueno, recordar que mañana también tenemos otro evento por aquí y otra gran charla. Un placer, muchas gracias. Un abrazo a todos.